Hola y bienvenidos nuevamente a tu canal Infectoguía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la vulvovaginitis, una de las infecciones que más frecuentemente afectan a mujeres, para poder diferenciar entre los diferentes tipos de infecciones, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico y prepararnos para el tratamiento y las medidas que pueden prevenir este tipo de infecciones. Antes que nada, saber que estas infecciones se van a producir cuando no existe el equilibrio normal que hay en la fisiología de la cavidad vaginal. En ella existen unas bacterias que se llaman lactobacilos, que son unas bacterias que regularmente se encuentran en nuestro organismo para protegernos. Crean una barrera de protección, creando un ambiente ácido y tiene que estar en permanente equilibrio con los niveles hormonales de estrógeno y glucógeno para mantener esa fisiología normal. Cuando se altera esta fisiología y ocurre la disbiosis, la alteración de este equilibrio, hace que ocurran las infecciones. Y esas infecciones son fundamentalmente de tres tipos. La primera es la vaginosis bacteriana, que es una disbiosis polimicrobiana, es una bacteria que son bacterias anaerobias, o sea que crecen en un ambiente con poca cantidad de oxígeno, como la Gardnerella vaginalis y la Prevotella, y lo que hacen es desplazar los lactobacilos que normalmente están en la mucosa del epitelio de la cavidad vaginal y empiezan a aparecer estas bacterias anaerobias y producen alteraciones en la barrera de protección y por lo tanto van a cambiar el flujo vaginal normal y es la primera causa de un flujo anormal en las mujeres. La segunda tipo de infecciones son las candidiasis, la candidiasis vulvovaginal. Es un hongo, sobre todo la Candida albicans, que es el agente en el 80-90% de los casos. Aquí sí que ya hay una inflamación. El hongo es un hongo comensal. ¿Qué significa esto? Que está en el medio ambiente, pero no suele generar infección a menos que ocurra cambios en el contexto en donde se encuentra este hongo. En este caso, se pierde la barrera natural del epitelio de la mucosa, el hongo, los lactobacilos desaparecen, por ejemplo, por el uso de antibióticos, y el hongo empieza a reproducirse en esta zona, produciendo muchísima inflamación, caracterizado por picor intenso, eritema, o sea, se pone enrojecida toda la mucosa, y edema. No es una infección de transmisión sexual tradicional, sino es sobre todo un germen oportunista que va a aparecer en ciertas condiciones. Y el otro tipo de infecciones son las tricomoniasis. Esta sí que es una infección de transmisión sexual porque la tricomona vaginalis, que es un parásito, es un protozoo, es exclusivamente de transmisión entre humanos. El único huésped es el ser humano y suele anidar la vagina, la uretra y las glándulas que se encuentran alrededor de la uretra, que es la salida, de la orina. Además, tiene la característica de que es un patógeno que suele aparecer con otro tipo de infecciones de transmisión sexual, como otras ITS y como la vaginosis bacteriana. Ese es el contexto en el cual aparece la tricomona vaginalis. Ahora, cada uno de ellos tiene unos factores de riesgo para tener estas infecciones muy específicas. Por ejemplo, en la vaginosis bacteriana, sobre todo son las duchas vaginales, el uso de duchas vaginales que alteran muchísimo el pH de la cavidad vaginal y predisponen a este tipo de infecciones. Y otro factor de riesgo es el tabaquismo, el fumar. El fumar no solamente es un factor de riesgo para una serie de enfermedades como los cánceres o las enfermedades cardiovasculares, pero al ser un producto externo que oxida muchísimo las células, hace que el sistema inmunitario esté constantemente activo e irritado por esta situación y no combate adecuadamente el resto de infecciones. En el caso de la candidiasis, los factores de riesgo más frecuentes son los antibióticos, porque erradican los lactobacilos normales en la cavidad vaginal y por lo tanto proliferan los hongos, y la diabetes, que al tener glucosa o azúcar en los tejidos, hace que con mucho más facilidad la cándida se nutra y se facilite su reproducción. La alteración hormonal, como ocurre en el embarazo, o la bajada de defensas también son otros factores de riesgo en el caso de la candidiasis. Y la tricomoniasis, al ser una ITS pura, el factor de riesgo más importante es la actividad sexual. Múltiples parejas sexuales, sexo sin protección o una historia previa de otras ITS facilitan, digamos, que adquiramos la tricomoniasis. Los síntomas también van a tener ciertas características individuales. En el caso de la vaginosis bacteriana, hay un cambio en el flujo normal de la cavidad vaginal y se vuelve grisáceo, fino y homogéneo,
con un característico olor a pescados por la producción de aminas que produce la vaginosis bacteriana, sobre todo después de las relaciones sexuales. Aquí hay poca inflamación y pocos síntomas fuera del flujo cambiante. En el caso de la candidiasis, el flujo suele ser más blanco, espeso y grumoso, como un queso cottage, y produce muchísimo prurito intenso. Eso es picor excesivo, con ardor y molestias a la hora de tener relaciones sexuales. En el caso de la tricomoniasis, aquí el flujo es muy característico, es de un muy mal olor y es de color amarillo verdoso, espumoso, espeso y purulento. Aquí produce ardor, molestias para orinar y dolor pélvico ocasional. También van a haber diferencias cuando hacemos la exploración física. Cuando hacemos el espéculo vaginal en la vaginosis bacteriana, vamos a tener una mucosa normal porque no produce mucha inflamación, pero sí que va a haber la característica de descarga o flujo grisáceo que cubre las paredes. En el caso de la candidiasis, sí que va a haber muchísima inflamación, enrojecimiento de la mucosa y edema vulvar, con algunas cicatrices por fisuras por rascado y las placas blanquecinas muy características del hongo. En el caso de la tricomoniasis, va a haber el signo clásico de cuello en fresa, que es la colpitis macularis. Esta característica aparición de punteado rojizo alrededor del cérvix, del cuello del útero, con un eritema, o sea, una inflamación muy, muy típica a nivel vaginal y una descarga purulenta muy importante. El diagnóstico, además de la exploración, va a ser la toma de muestras. La toma de muestras del flujo y vamos a ver una medición del pH vaginal. Cuando el pH está muy ácido, es más característico de la candidiasis. Sin embargo, el pH no es el normal, sino es más bien menos ácido, es más característico de la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. También vamos a hacer una prueba de aminas en el cual, si es positivo, el típico olor a pescados es más de la vaginosis bacteriana, y si no tiene olor o es negativo esta prueba de aminas, es más de la candidiasis vulvovaginal. Y aquí tenemos en la microscopía los tres tipos de infecciones. La vaginosis bacteriana con las células enclave, la candidiasis con la típica aparición de las levaduras y las hifas, y la tricomoniasis donde vamos a ver el protozoo móvil flagelado. Las pruebas de laboratorio también son importantes porque este flujo hay que mandarlo a analizar. No solamente nos vamos a quedar con la exploración física, sino también con lo que se llama la PCR o la amplificación, porque es la prueba estándar para poder diagnosticar la tricomoniasis y poder también ver si hay una coinfección con otro tipo de ITS como la gonorrea o la clamidia. Y sobre todo es ideal para casos complejos o casos recurrentes. En el caso de la cándida también nos va a dar la información completa de los antibióticos que van a ser sensibles para poder combatir la cándida y poder dar un tratamiento muy dirigido. Hablando del tratamiento, en el caso de la vaginosis bacteriana, el tratamiento es el metronidazol oral, que es un antibiótico que se da 2 veces al día por 7 días, pero también se pueden dar tratamientos tópicos con metronidazol en gel o en crema. Hay que intentar no abusar de estos tratamientos, no tomar alcohol cuando se está tomando el metronidazol y en este caso no es necesario tratar a la pareja. En el caso de la candidiasis, el tratamiento es el fluconazol oral, que se puede dar en dosis única cuando es una candidiasis no complicada o a nivel tópico en óvulos o crema. En el caso de la tricomoniasis, nuevamente el tratamiento es el antibiótico, el metronidazol, o como alternativa tenemos el tinidazol, y aquí sí que es muy importante el tratamiento obligatorio a la pareja para evitar las reinfecciones. También se recomienda hacer una reevaluación a los 3 meses para ver que se ha erradicado el tratamiento, erradicado la infección con el tratamiento correcto. Hay que tener algunas consideraciones especiales en el embarazo, ya que hay un riesgo aumentado de parto prematuro y ruptura de membranas cuando se tiene este tipo de infecciones. En el caso de la candidiasis, solamente hay que dar tratamiento tópico, hay que evitar el fluconazol oral que está contraindicado en el embarazo. Y en el caso de la tricomoniasis, sí que es seguro dar el antibiótico metronidazol para poder aliviar los síntomas y erradicar la infección. Entonces, como puntos claves tenemos que la vaginosis bacteriana nos va a dar un pH menos ácido con unas células enclave muy características y un olor de flujo a aminas o ese olor a pescado. En el caso de la candidiasis es un flujo muy ácido con la aparición de levaduras y las hifas con un característico intenso prurito, un picor muy característico porque hay una inflamación en la zona. Y en el caso de la tricomoniasis vamos a observar los protozoos móviles, es una ITS, por lo tanto hay que tener en cuenta que hay que tratar a la pareja de forma obligatoria
y saber que el diagnóstico clínico es solamente el 50% para poder llegar a la causa en los casos, pero esto siempre hay que correlacionarlo con las pruebas de laboratorio que vamos a hacer y mandar a analizar con la microscopía. Muy importante, si queréis dejarme dudas o preguntas en la sección de comentarios, suscríbete para más comentarios y nos vemos en el próximo video.